Hola, ¿cómo están todos? Me gustaría ir viendo a los conectados que no los veo en este momento. Mm, no veo, no veo quién se ha conectado, pero aquí estoy. Voy a esperar a ver quiénes se conectan. Hola, doctora Soraya Zuluaga, gusto saludarte. Rafa, desde Colombia, mi amigo de siempre. Gracias por estar aquí. Muy bien a todos. Voy a dar un minutito más. Bueno, yo creo que con los que están voy a empezar a, a platicarles. Hice todo esto porque a pesar de que hay muchas información, tanto en Facebook como en Twitter, eh, yo veo que todavía hay muchas dudas, así que les voy a pedir que los que necesiten alguna información pues me vayan haciendo las preguntas y voy a empezar comentándoles cómo empezó todo esto, a lo que nos estamos enfrentando ahorita, que ha sido muy dramático para todos. El 1 de diciembre en Wuhan, como ya todos sabemos, en China, Wuhan es una población que tiene 11 millones de personas, la sola ciudad. Entonces ahí ese día se presentó un primer paciente. Ese paciente tenía síntomas leves, no se sabía todavía qué estaba pasando en ese momento, se fue a su casa y no tuvo contactos epidemiológicos. El primer caso fatal que hubo, fatal por la forma como se presentó, con síntomas como fiebre, tos y empeoró su estado de salud, fue ingresado al hospital. Y a los 5 días después, su esposa se enfermó y se le diagnosticó neumonía. Entonces, lo único común que tenían estas personas, aparte de que eran familia, era que los dos trabajaban en el mercado en donde se vendían mariscos y habían un montón de animales exóticos. El 29 de diciembre, ese mismo mes, casi 30 días después, habían 4 casos más que también tenían las mismas características y que interrogándolos también se habían expuesto al mercado en donde había murciélagos y otro tipo de animales. Entonces, ahí, cuando ya vieron lo que estaba pasando, le dieron el término de neumonía de etiología desconocida, porque fue el término que se acuñó para identificar enfermedades nuevas en el brote del SARS del 2003, cuando no se conocía el virus causante o el patógeno causante de la enfermedad. Entonces, ya para el 11 de febrero, cuando hubieron más casos, la OMS lo anunció, como que había una epidemia anunciado por un nuevo virus que se llama coronavirus. Entonces, de ahí a el siguiente mes o en ese mismo periodo de tiempo, 41 personas en China fueron diagnosticadas con las mismas características de la enfermedad y con el nuevo virus. Entonces, se estudiaron 585 animales, de los cuales 35 tenían el virus. Dentro de todos estos animales que se estudiaron, se encontró que camellos, pangolines, murciélagos tenían el virus, y además se dieron cuenta de que en ese mercado 150 personas aproximadamente o familias vivían en condiciones insalubres y vivían en condiciones de poca higiene, y que convivían además con estos animales.
Otra de las cosas que se cree que empezaron a que estos casos se fueran ampliando es que a 2 cuadras del mercado hay un tren, ya que Wuhan queda en el centro oeste de China y al norte al norte está Beijing, al sur está Hong Kong y al este está Shanghái. Entonces hay una distribución, ya que las personas se comunican o viajan en tren más comúnmente en ese tipo de países que en nuestra población latina. Entonces, hasta aquí veo más conocidos. Mónica Almanza, gusto saludarte después de tanto tiempo. Marcelo Lucero, que estás por allá en Estados Unidos, y a mis compañeros de facultad, de generación de la Unilibre, Carlos Fonseca, gracias por estar aquí, Carlos Chávez. Y bueno, después de todo esto, ¿qué pasó? Encontraron el virus y se llama coronavirus. ¿Por qué se llama coronavirus? Porque tiene una corona. Tiene una corona en la cual hay picos y estos picos tiene unidades que se llaman proteínas y se le llamaron, tiene cuatro proteínas importantes y se les denominaron con nombres que se llaman la proteína E, la proteína M, la S y la N. Este virus se inactiva si se expone a temperaturas altas de 56 grados aproximadamente, se inactiva con el sol y también se inactiva con el cloro, se inactiva con el etanol y se inactiva con el cloroformo. Por eso los desinfectantes y cuando se lava el jabón lo desintegra. De ahí es muy importante mantener las superficies libres, porque inclusive en el cartón puede vivir 24 horas, en el plástico 48 horas y en otras superficies de madera hasta 72 horas. Entonces, de manera que sí es muy importante lavar bien todos este tipo de superficie en las que tenemos en contacto. Inclusive se ha descrito que el acero inoxidable hasta 7 días puede vivir. Entonces, las ollas de cocina y todo lo que se toca de este tipo de material deben ser limpiadas y deben ser lavadas. Otra cosa importante, coronavirus es diferente a cualquier tipo de virus. Un virus normal, cuando se replica, genera una progenie idéntica. Sin embargo, coronavirus no. Coronavirus tiene errores en su proteína de RNA, que es un ácido ribonucleico que hace parte de su estructura genética y genera mutaciones. Entonces, cuando coronavirus se replica, no genera especies idénticas, y esto es algo muy importante porque quiere decir que el virus muta y no sabemos qué va a pasar más adelante con una vacuna y cuál va a ser el comportamiento de él. Si se van a presentar nuevas mutaciones y cada año vaya a tener que seguirse renovando la vacuna, pues todavía hay muchas cosas que no podemos saber y que no podemos conocer. Entonces, la transmisión, las personas sintomáticas la transmiten más fácilmente, obviamente, porque tienen síntomas y la persona que tose, pues saca un flu por la boca que llega a cierta distancia. Y hay personas que que no tienen síntomas, que no los expresan. Estas personas que no tienen síntomas andan por ahí, por la vida, no se dan cuenta, ni ellos presentan síntomas, pero ¿qué tal si lo transmiten a familiares y lo transmiten a todo lo que pueden? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en estos momentos, sobre todo ahorita que la población está altamente infectada. Aquí hay una pregunta: ¿cómo se puede limpiar el cartón? Es algo muy curioso. Yo pienso que se le puede limpiar con un tal vez detergente o sin que el cartón se moje, o tal vez líquido para limpiar en spray o soluciones en spray que venden, porque obviamente todo esto puede mojar el cartón.
Lo que sí es que si se expone al sol a altas temperaturas, el cartón se puede limpiar. Yo lo que recomiendo es que se laven las manos e inmediatamente manejen todos estos productos. Ya veo que se está conectando más gente. Jesús Amaya, mi primo del alma, mi primo y hermano, gracias por estar aquí. Paola, Lucy, gracias por estar aquí conmigo, acompañándome. Es un placer para mí poder compartir esta información con todos ustedes. Otra de las cosas que quiero comentar, estas proteínas que están en la superficie de la membrana del virus, estas proteínas son importantes porque el virus penetra por ahí. ¿Y qué pasa cuando penetra? Cuando penetra, genera una respuesta inflamatoria. Y esto, sumado a otros mecanismos, es una de las cosas que primero se daña, el pulmón. El pulmón es el órgano blanco principal, no porque no hayan otros órganos, sino porque el pulmón se inflama. Y la respuesta inflamatoria después se generaliza. Y para que ustedes se den cuenta una idea de lo agresivo de este virus inflama y porque las proteínas que tiene el virus se expresan en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Se expresan en la nariz, se expresan en la boca, se expresan en el esófago, en el bronquio, en el estómago, también en el intestino, en la vejiga y hasta en los riñones. De manera que, como están ahí y el virus penetra a través de esta proteína, todos esos órganos van a estar afectados de una manera directa o indirecta. Entonces, pues obviamente sí debemos tener mucho cuidado. Especialmente el virus le encantan las personas con enfermedades comórbidas. Y digo le encantan porque a ellas las agreden más. ¿Por qué? Porque son personas que ya por las enfermedades de base tienen el cuerpo inflamado. Los diabéticos, los hipertensos, se ha visto que esta enfermedad afecta más a hombres en un 73%. No se conoce una razón que podamos decir con certeza por qué más a los hombres que a las mujeres. Y la obesidad, en un reciente estudio que se acaba de publicar y que lo comentan inclusive en Medscape, que es un buscador médico, ahí en esa página acaba de salir recientemente, se encontró que las personas con obesidad mórbida, los gorditos, los que tienen un índice de masa corporal alto, tienen más riesgo de que se compliquen y de que se pongan graves y de que terminen en ventilación mecánica. Sin embargo, las personas jóvenes, por el grado de inflamación, aunque sean delgadas, también se pueden afectar. Pero obviamente todos estos mecanismos que les comenté influye en que se agraven los pacientes todavía aún más. Inclusive la fatalidad de todos estos casos es más fatal en pacientes mayores de 70 años en un porcentaje alto de un 8%, que si ustedes tal vez digan, no es un porcentaje alto, pero sí lo es teniendo en cuenta toda la población que hay arriba de 70 años, y en personas menores de 20 años la fatalidad es de 1%. Entonces, la fatalidad depende mucho también de los estados socioeconómicos, del sistema de salud, de cómo se manejen las cosas en cada país correspondiente. Entonces, así pues todo este tema. Acá hay una pregunta, dice Alexa, quiere preguntarme qué es algo que todos podemos hacer para prevenir la diseminación del virus. Pues lo que podemos hacer ahorita es encerrarnos. Entre más encerraditos estemos, mejor. Porque ahorita, en este momento, en Ciudad de México, que estamos en fase 3, el sistema de salud está colapsado. Y como está colapsado, pues no se reciben pacientes en los hospitales porque no hay los ventiladores suficientes para atender a toda la población enferma. Entonces, se deben evitar los casos graves, se deben evitar los contagios, sobre todo especialmente en estas 2 semanas en donde estamos en el pico máximo de la curva y que la curva se debe empezar a aplanar. Entonces,
Sí, es triste, pero en esa situación estamos. Y bueno, ¿qué síntomas presentan los pacientes? Ya todos sabemos, pueden empezar con síntomas neurológicos y dentro de los síntomas neurológicos está que no tienen olor en la nariz, sabor en la boca o que la comida les sabe raro, como sabor metálico. Puede haber vómito en pocos pacientes, pero sí los puede haber. Náusea, diarrea, fiebre. La fiebre no se presenta en todos los pacientes. Ojo, esto es algo muy importante. Puedes tener COVID y no tener fiebre. COVID puede empezar con un dolor de garganta. La fiebre se presenta en el 90% de los casos. Hay un porcentaje que no tiene fiebre. Por lo tanto, como ustedes ya saben, hay pacientes infectados asintomáticos con prueba positiva. Entonces, mucho cuidado porque no todo está descrito. Un paciente puede tener solo tos y dolor de garganta y tener COVID y no presentar fiebre. Obviamente, lo que se espera es que tenga fiebre porque es la respuesta viral la respuesta al virus. El cuerpo se defiende con la fiebre porque es la manera de decir algo aquí está pasando y está mal. Y además hace parte de la respuesta inflamatoria sistémica. Otra de las cosas que se han encontrado es que hay un porcentaje, las ciudades contaminadas, imagínense cómo nos va en Ciudad de México. Las ciudades contaminadas tienen una alta probabilidad de que las personas se compliquen. No se sabe por qué. Lo que sí es que no se sabe por qué, pero ya de por sí tampoco por qué no ha afectado tanto a fumadores. No se puede decir que sea un factor protector, pero no se han visto casos tampoco importantes en personas que fumen y qué bueno, porque un pulmón dañado ya y de por sí con este virus pues puede traernos más problemas, ¿no? Otra cosa importante, es importante que en todos los lugares se hagan pruebas de detección de coronavirus. ¿Por qué? No se están haciendo muchas porque no hay, porque hay muchos problemas locales por lo que la prueba no se puede hacer. Pero es importante hacerlas y es importante testear, y es importante testear porque es la única manera de saber la población real afectada en este momento. Hoy en México hay 15.500 algo casos positivos, pero son los casos documentados, no son los casos reales. En realidad está muy subestimada esa cifra, y hasta el gobierno lo dijo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. El hecho de testear un paciente es importante porque se pueden detectar los casos positivos, podemos aislar a los infectados, aislar a los familiares de los infectados para que no anden por ahí multiplicando el virus, y además se conoce el estado real de la inmunidad que tiene la población hoy en día. Y otra de las cosas que me preguntaba Alexa, ¿cómo podemos hacer para no diseminar el virus? Pues usar el cubrebocas. El cubrebocas es importante. Si no tienen un cubrebocas quirúrgico o un cubrebocas N95, el cubrebocas casero sirve para algo. Por ejemplo, aunque si la persona suelta el flu o tose o estornuda, el cubrebocas casero sí va a liberar el virus porque no es una barrera protectora suficiente, al final Estela, pero al menos contiene el disparo del flush y cuando llegue a la población llega a una distancia menor, y además actúa como una barrera física en la cara. Si nosotros no nos tocamos la cara y podemos un poquito cohibirnos porque nos recordamos que tenemos el cubrebocas en la cara. Cuando el cubrebocas se pone, no hay que estarlo agarrando de frente porque al final estás haciendo lo mismo. El cubrebocas solo se debe agarrar de parte de ponerse en la parte de atrás de la oreja con las cintitas que tiene a los lados y ya. Ese cubrebocas casero, si el paciente está enfermo, se debe tirar apenas se use.
Apenas se use, se debe tirar. Y el cubrebocas en una persona no enferma se puede lavar y volver a relevar. Los cubrebocas de hospital. Los cubrebocas de hospital, la mascarilla quirúrgica no se debe usar más de 4 horas. O cuando está húmedo se tira y se desecha. Y el cubrebocas N95, inclusive ya acaba de salir un estudio, porque pues a raíz de que hay escasez y de que son caros, una mascarilla N95 cuesta aquí en México 160 pesos mínimo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se pueden lavar con jabón, se pueden lavar con jabón y se exponen al sol 60 minutos, rayos ultravioleta, y se dejan secar. Y se pueden volver a reusar 2 y 3 veces. Eso es lo que están recomendando ahorita los últimos estudios que han salido de esta semana, porque eso ya se ha estudiado ampliamente. A ver qué más preguntas hay para poder interactuar con ustedes. En la gran mayoría de los casos se presenta fiebre. ¿Cómo podemos sospechar COVID en un paciente sin fiebre si se considera un signo de importancia? Ok. En este momento que estamos en la fase 3, cualquier paciente que tenga tos, aunque no tenga fiebre y tenga falta de aire, es un paciente sospechoso de COVID, aunque no tenga fiebre. Y esos pacientes sospechosos hay que hacerle la prueba, inclusive hacer una tomografía de tórax, porque la tomografía de tórax hoy día ya se sabe que es más sensible que el COVID, ya que las lesiones de COVID son características y son típicas. Entonces, un médico entrenado en manejar COVID, si ve una tomografía, sabe al menos que el COVID está activo en el pulmón. Pero si no se pudiera hacer y el paciente solo tiene tos y otro síntoma que no sea fiebre, el paciente se le recomienda que se quede en su casa aisladito y estar alerta de cualquier otro síntoma. Eso es lo que se debe hacer, porque hoy en día cualquier paciente con alguno de esos síntomas, inclusive con dolor de garganta, hay que sospechar en que tenga COVID sí o sí. Acá dice la coagulación intravascular diseminada, ¿por qué mecanismo se da? Bueno, por ahí estuvieron circulando unos WhatsApp, en donde decían que una doctora de China, no sé, había descubierto de que se morían por coágulos y no por neumonía. Sí hay que tener mucho cuidado con la información, porque esas son cosas que no son nuevas para nosotros. Nosotros los médicos sabemos que la sepsis ocasionada por un cuadro viral o un cuadro infeccioso conlleva a todas este tipo de cosas. ¿Qué pasa? El virus penetra a través de estas proteínas que les mencioné y genera una inflamación sistémica importante. Todo el cuerpo se pone en estado de alerta. Todo. Se activa todo. La cascada de la coagulación se activa y además el virus causa un daño en el endotelio de los vasos. ¿Qué es el endotelio de los vasos? Fíjese que esta es una parte poco comentada, pero es una de las cosas que sí tenemos que saber. El endotelio es un tejido que está en el vaso sanguíneo. Entonces, el virus de por sí puede dañar este endotelio, lo puede romper. Y también al activarse la respuesta inflamatoria en el pulmón, el endotelio de los vasos se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera trombos inicialmente pequeños, microvasculares, en ese endotelio de los vasos. Pero esto no nada más pasa en COVID, esto pasa en los cuadros de sepsis grave, de cualquier otro tipo de enfermedad que esté, un paciente que esté en terapia intensiva con un estado de choque, esto también puede pasar. Pero ¿qué pasa en COVID? COVID tiene una particularidad, es más agresivo todavía. Entonces, este endotelio roto genera microtrombos y además, aparte de eso, se activa la cascada de la coagulación. Y al activarse la cascada de coagulación se genera un estado de microtrombosis a nivel vascular que hace que se tapen los vasos. Y al taparse los vasos hay mayor hipoxemia porque el vaso sanguíneo está tapado con trombos. Entonces, en los vasos sanguíneos es donde se difunde el oxígeno para que nosotros podamos respirar. Y esto conlleva a mayor hipoxemia. Entonces, sí hay un cuadro puede llegar a haber
C y D, pero hay sustancias que nos permiten detectarlo a tiempo y nosotros podemos saber la gravedad de estos pacientes. Por eso es muy importante protegerlos. De hecho, todo paciente que está en terapia intensiva, siempre le ponemos a los que no tienen contraindicación, siempre le ponemos anticoagulante a dosis profilácticas. En los pacientes de COVID ya está demostrado en diferentes estudios que tienen factores de riesgo, que son los que le mencioné, y sumado de acuerdo a cómo esté su respuesta inflamatoria sistémica. Para eso nosotros los médicos valoramos ciertos parámetros de inflamación, decidimos si les ponemos dosis anticoagulante intermedia o dosis anticoagulante total. Entonces, sí se hace, sí se está haciendo, al menos en el hospital donde yo estoy sí se hace, y ya hoy en día con toda la información que tenemos, creo que eso es importante a tenerlo en cuenta. Entonces, así como hay microtrombos en el pulmón, hay microtrombos en todo el cuerpo, no nada más en el pulmón. Hay daño miocárdico, que hablo del corazón, hay daño en los riñones, puede haber inclusive, se destruyen proteínas musculares, ocasionando falla renal aguda. Pues hay daño en todos los órganos que les mencioné, porque las proteínas del virus están ahí, se expresan en esa parte del cuerpo. Entonces, si no actuamos de una manera apropiada, si no le ponemos medicamento anticoagulante a los pacientes, entonces, pues obviamente se desencadena más una respuesta inflamatoria y sistémica. Y a veces, aunque hagamos todas estas medidas, no podemos detener el desenlace fatal que no podemos evitar, y que es triste, pero pues así están las cosas, ¿no? Y otra cosa también, además, otra pregunta que no sé si ya contesté la respuesta del daño en la coagulación. Si no es así, por favor, aquí estoy para que me pregunten lo que necesiten saber. El daño a nivel del miocardio, pues, ¿qué pasa en el corazón? Se ha visto que toda esta inflamación genera una especie de miocarditis. La miocarditis es la inflamación del miocardio, que es una de las capas que recubre el corazón, y obviamente hacen que el órgano se comporte, o que pueda entrar en falla cardíaca, y que se comporte de una manera en que, si se complica, tampoco podamos hacer mucho. Como les digo, esto también se mide, tenemos parámetros de laboratorios que nos ayudan a diagnosticar si el paciente tiene miocarditis o no. Pero bueno, estos son ya recursos médicos que la verdad no estaría bien ya comentar de más, pero sí tenemos pruebas para diagnosticar a tiempo todo este tipo de patologías. ¿Tienes preferencia por un anticoagulante?, pregunta Lucy Viveros. Pues los que se recomiendan son las proteínas de bajo peso molecular, que es el Clexane o el Volentax, o hay varios nombres comerciales, porque además estas heparinas de bajo peso molecular actúan como inmunomoduladores, o sea, disminuyen la respuesta sistémica. Entonces, hay muchos otros como la heparina y bueno, no hay muchos otros, la heparina, la fraxiparina, pero lo que son la enoxaparina y la fraxiparina, pues sí tienen un efecto inmunomodulador y son los más recomendables, ¿no? Acá dice Misael Mercado: hola Misa, gusto que estés por acá, amigo, compañero de universidad. En la obesidad será una comorbilidad importante por el hecho de estar en la obesidad, será una comorbilidad importante por el hecho de estar en constante inflamación por el tejido adiposo. Claro, los pacientes obesos están siempre con las antenitas paradas de la inflamación, porque su cuerpo todo el tiempo vive en estrés. El obeso vive en estrés, estresando el cuerpo, subiendo la glucosa, subiendo los niveles de insulina para bajar la glucosa, y muchos tienen resistencia a la insulina, y muchos son hipertensos y no están diagnosticados. Entonces, el paciente obeso es un problema, y es un problema porque como es obeso, sus pulmones son pequeños,
Y entonces, en este tipo de enfermedades, cuando una de las características es que de cuando hay la lesión pulmonar aguda y el pulmón está en un estado en el que no se puede dilatar, nosotros le llamamos pulmón distensible, cuando los pacientes se complican, el pulmón se hace pequeño. Ya de por sí un paciente obeso es restrictivo porque su caja torácica aprieta el pulmón. Entonces, imagínense cómo es un paciente obeso complicado por COVID. Cuando estos pacientes se complican y se colocan en ventilación mecánica, es más difícil el manejo por muchas razones. Entonces, sí, los obesos llevan las de perder. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Cómo reforzar el sistema inmune? Mira, y también preguntan por acá que qué medidas de prevención o qué medicamentos para el COVID. No hay un medicamento específico, pero el doctor Paul Marik, que es un intensivista al que yo admiro mucho y que es muy reconocido, tiene un protocolo en su hospital. El protocolo ya lo conocemos mucho y pues el protocolo habla de que ellos como dosis profilácticas usan vitamina C, zinc, melatonina y inclusive para prevenir los pacientes que tienen contacto con coronavirus. De hecho, mucha gente toma la vitamina C y la vitamina C hay la creencia de que ayuda a reforzar el sistema inmune. Yo creo que pues si no nos hace daño, ¿por qué no tomarla? El zinc también, que lo podemos encontrar por ahí, y hasta inclusive melatonina. Son protocolos que se están dando, pero todavía no hay evidencia científica demostrada de que esto pueda ayudar a prevenir. Yo creo que hay que tomar mucho juguito de naranja y la mejor prevención es cuidarse de las personas enfermas y no andar por ahí en la calle, ¿no? Aquí pregunta ya que, ¿es verdad que la mayoría de los pacientes con COVID, con buen tratamiento, tienen gran probabilidad de sanar? Pues sí, con una atención oportuna sí, pero también como no hay un medicamento específico hoy en día, no hay un medicamento aprobado que sea exactamente para COVID, porque pues todo está en investigación, a pesar de que hay muchos tratamientos. No es como en la influenza que decimos influenza o celtamivir y que eso ya todo el mundo se lo sabe. Acá no sabemos cómo le va a ir a los pacientes. Todo depende del grado de inflamación y de trombosis y de afectación a órganos que llegue a tener y de las comorbilidades. Pero hay muchos pacientes a los que le va bien. En mi hospital, de la estadística que yo tengo, eso pudo haber cambiado de ayer a hoy. Hasta ahora no me he enterado que haya fallecido ningún paciente, pero esto no quiere decir de que no pueda suceder. La verdad es que el sistema inmune y la respuesta a la enfermedad es diferente en todo tipo de personas. Me están preguntando aquí que en los niños las dosis de anticoagulantes son las mismas que se usan normalmente. Claudia, yo la verdad no soy pediatra, una disculpa, no te podría responder cuáles son las dosis de anticoagulantes en los niños porque hace mucho tiempo no veo niños, pero bueno, ya me pusiste a estudiar y prometo investigarlo para la próxima, ¿no? A ver si tienen otra pregunta por acá, si no podemos seguir hablando de otra cosa. Ok, entonces, otra de las cosas importantes de las que me han estado preguntando es, ya ve que hubieron muchas noticias de que las pruebas después de que estaban negativas salían positivas. Sí, hubo en China 25 pacientes que se fueron a su casa, los mandaron de alta con 2 pruebas negativas y a la semana les hicieron otra prueba. Ya nunca me enteré por qué se la hicieron, habitualmente no se hacía,
y bueno, pues salieron positivos. De todos esos pacientes, 8 se regresaron al hospital. Y a los 2 días de estar internado les hicieron la prueba y salieron ya negativos. Entonces, ¿qué pasaba? Antes, para dar de alta a un hospital, se hacían pruebas a las 24 horas. Si un paciente se le hacía una prueba hoy a las 24 horas y otra a las 48 horas, a las otras 24 horas, entonces si salía negativo lo mandaban para la casa. Entonces, ante esto, que no se sabía lo que estaba pasando, un doctor apellido Swan, que es uno de los doctores que es el abanderado en China en este tipo de pacientes, pues hizo un estudio con 301 pacientes y de esos 301 pacientes, el 30% tenían 2 pruebas negativas y luego salían a la semana con la prueba positiva. Entonces, lo que se está recomendando hoy día es que se hagan 2 pruebas para dar de alta a un paciente del hospital, pero que se hagan con 48 horas de diferencia. Y inclusive hay opinión de expertos, porque estos solo son opinión de expertos, todavía no hay estudios que lo demuestren, que sugieren hasta 3 pruebas. Entonces imagínense, no hay pruebas en los países o no hay pruebas en los hospitales y todavía tenemos que hacer 3 pruebas. Es difícil teniendo en cuenta toda la situación que atravesamos, al menos aquí. China tenía la ventaja de que tenía pruebas rápidas, nosotros aquí todavía no las tenemos por muchas razones, así que tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Cómo van las personas para comprobar la inmunidad? Dice Heriberto Jiménez. Pues, mira, cuando un paciente se enferma con COVID, el virus entra a la semana, se deberían ya empezar a generar anticuerpos. A los 14 días el porcentaje debe subir y a los 18 días, ya deben estar en su pico alto. Estos anticuerpos se llaman anticuerpos IgM y anticuerpos IgG para coronavirus. Esas pruebas no las hay todavía en México. Sería increíble que tú te expusieras a una persona con coronavirus y que tú te pudieras hacer las pruebas 2, 3 semanas después y saber que tienes el virus, que ya lo tuviste y que ya no te va a dar síntomas y que no vas a enfermar a más nadie, o saber si ya estás libre de enfermedad, porque ya tienes anticuerpos, pero pues eso aquí todavía no se está haciendo y no se va a hacer todavía hasta que no se apruebe. No sé por qué la razón, pero sería lo ideal. Acá están preguntando. Claudia dice que ingresó hace una semana un paciente con COVID y que tenía dilatación de las coronarias y además convulsiones, ictus y encefalitis y vasculitis. Se ven muchos en adultos. En adultos lo que se ha visto son síntomas neurológicos, ageusia, pero no se ha estudiado bien, al menos yo no lo he leído, Claudia, soy ignorante en el tema, pero no he visto que hayan descrito casos de encefalitis en los adultos, ¿no? Acá, ¿puede repetir el mismo virus a un paciente? Pregunta Paola. Aparentemente no, pero todavía no sabemos cómo se comporta. Acuérdese que esto es una enfermedad nueva que no conocemos. Esta es una enfermedad que todavía se están haciendo estudios, todos los días se sacan estudios y todos los días cambia, especialmente, inclusive hasta en el tratamiento, hay medicamentos que se han dejado de usar y todo esto es algo cambiante. No sabemos cómo es el comportamiento porque estamos dependiendo de los estudios de investigación de los chinos y de los demás países. Entonces es algo muy, muy, muy complejo. Dicen por acá que las pruebas son muy demoradas. Sí, eso depende de muchos factores, depende de qué tantas pruebas se hagan, si un hospital está lleno de pacientes, 15
20 pacientes diarios y a todos se les hace la prueba, pues los equipos se tardan en correr y además tienen que haber un sistema de verificación especial y por eso las pruebas son tardadas. Pero como les dije, las pruebas, si un paciente tiene clínica de COVID y tiene afección pulmonar por COVID, un médico entrenado en COVID sabe que tiene COVID y lo va a tratar como COVID. No necesita esperar la prueba para empezarlo a tratar como COVID. Entonces, quédense tranquilos que con prueba o sin prueba, si el paciente tiene la clínica clara, va a ser bien atendido siempre y cuando acuda a donde tiene que acudir y que acuda para atenderse a tiempo. El IgG y el IgM, si lo tienes en buenos niveles, no indica nada respecto al COVID. Dice Heriberto, no entiendo tu comentario. Es que hay IgG e IgM específico para coronavirus, que no lo tenemos aquí. Al menos en México no tenemos ese tipo de pruebas. ¿Ok? Si tienen más preguntas, por favor, vayan haciéndolas. Yo no sé si quisieran que habláramos después de otra cosa, porque pues este tema es muy amplio. Yo podría hablar de mucho, pero no sé si les interesa que yo continúe haciendo todo esto. Ustedes ya me dirán. Podemos hablar de tratamiento. Por ejemplo, les puedo decir que hoy en día se han probado muchos medicamentos y que la verdad no hay ensayos clínicos que los aprueben todavía al 100, pero tampoco dicen, no estamos ni a favor ni en contra de que se usen, pero si se usan, tenga cuidado de. Acá me pregunta Ilenia, ¿qué opinión tienes acerca del uso del plasma de pacientes que tuvieron COVID como tratamiento? Pues el plasma convaleciente, eso todavía pues se está estudiando. Hay lugares en donde pues sí, se le saca plasma a una persona que tenga coronavirus y entonces de ahí los que ya tienen inmunidad y anticuerpos y se le pone a otro tipo de pacientes. Pero todavía no hay nada, no hay ensayos clínicos en la población, tendría que hacerse en una población más alta. Y esto no es cualquier cosa, no es sacarle la sangre y no. Esto es un tema muy complejo, tiene que tener un equipo especial, tiene que haber pruebas de inmunidad de todo tipo para descartar si el plasma está contaminado con otro tipo de cosas. Es un equipo especial, luego se le pasa al paciente y la verdad es que no es tan sencillo como se ve. Entonces se necesitan todavía más ensayos. En el hospital donde yo estoy se va a empezar a correr un protocolo apenas con este tipo de casos, así que todavía no tenemos información relevante, pero lo que recomiendan los expertos, inclusive ayer salió una actualización en donde dice que es una medida que hay que tener muchas reservas todavía para empezar a usar. El riesgo, acá dice, platícanos del riesgo en embarazo. Lo que yo he leído de esto es de que pues las mujeres embarazadas tienen el mismo riesgo de tener COVID que cualquier otros pacientes, por lo tanto deben cuidarse. No es que sean más susceptibles a tenerlo, de hecho no se han reportado tantos casos de mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas, aparte de que a veces su pancita no se los permite, se guardan, pero no hay tantos casos y se tratan en realidad de la misma manera que un paciente que una mujer que no esté embarazada. Eso es lo que les puedo comentar acerca de eso. ¿Qué tanta inmunidad se crea en la enfermedad? En realidad se han reportado casos nuevamente en pacientes que ya hayan tenido. He visto pacientes con diferencia de 15 días con persistencia prueba positiva. Sí, Claudia, es lo que comentaba. Las pruebas que salieron positivas después de 2 pruebas negativas, pero no necesariamente el paciente tenía síntomas. Yo pienso que en realidad fueron falsos negativos y que el paciente siempre estuvo positivo. Acuérdense que mucho depende de la forma como se tome la muestra, y además hay tiempos en que la carga viral baja y no necesariamente esos pacientes después que han sido tratados, inclusive
Este doctor Swan, que estudió los pacientes, les hizo tomografía nuevamente a los pacientes y se dieron cuenta de que los pacientes no habían empeorado, muchos de ellos. Entonces ni siquiera les volvieron a empezar tratamiento otra vez. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de cómo se interpretan esto, ¿no? Acá hay una pregunta. ¿Solo hospitalizan a los pacientes que necesitan respiradores? No, se hospitaliza todo aquel paciente que esté con datos clínicos de neumonía grave y no necesariamente van a necesitar respiradores. Ok. Dice que si hay recaída es más fuerte, son más fuertes los síntomas. De lo que yo he leído, Heriberto, yo pienso que hay pacientes que tienen comorbilidades, inclusive hay pacientes que no tienen COVID y que se van del hospital y regresan. Generalmente aquellos que han estado muy graves y que tienen enfermedades comórbidas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de información hasta que no se publiquen y sean información contundente. Yo pienso que mucho es los falsos negativos y que luego se hicieron positivos, y no nada más lo pienso yo, lo piensan también los expertos. Este grupo del doctor Swan también llegó a esa conclusión, que además comentan que los pacientes que salen 2 pruebas negativas, se van del hospital y luego salen positivos, no necesariamente son individuos infectantes para la población, pero que esto no lo pueden asegurar. Entonces sí, acuérdense que no sabemos de esta enfermedad, estamos conociéndola y no sabemos cómo se comporta. ¿Cómo va el proceso de la vacuna? Lo que me enteré es que ahí están aplicando, ya se están haciendo un ensayo clínico, están empezando a aplicar una vacuna apenas, pero esto va a tardar mucho tiempo. Ese ensayo clínico debe durar varias fases, ver efectos secundarios, y estamos hablando de meses. Entonces, no es una vacuna que la tengamos a la mano ya. Mientras tanto, lo que debemos hacer es encerrarnos en nuestra casita y cuidarnos y cuidar a nuestra familia, y el que sé que a veces se tiene que salir, pero pues cuando no, pues es mejor no hacerlo, ¿no? Si persiste la PCR positiva, se mantiene el aislamiento por COVID, teniendo además la IgG positiva. Yo creo que sí se debe mantener el aislamiento. Acuérdate que lo que se ha encontrado es que el periodo de convalecencia puede tardar hasta 15 días después que el paciente sale del hospital. Lo que ahí se debería hacer es repetir la prueba con un margen de diferencia de 48 horas para que sea negativa. De hecho, nosotros a los pacientes que damos de alta y que son negativos, les decimos váyase a su casita al menos 2 semanas sin salir, y estamos en contactos, al menos los médicos tratantes estamos en contacto con estos pacientes por teléfono para ver cómo siguen, y sí se desesperan porque quieren salir, pero la sugerencia es que no, por riesgo de afectar a otra población. ¿Cuánto podría tardar la pandemia? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, porque inclusive en China, después de que ya estaban muy contentos porque pues ya se había ido el virus, pues volvió otra vez a ver. Y todo esto es por la globalización. Si se acaba en un país, a lo mejor hay un vuelo que llegue de un país que está infectado y pues otra vez se van a infectar muchas personas. Entonces lo que se quiere ahorita, que al menos aquí en México estamos en fase 3, es que la curva se aplane. ¿Qué es eso de que la curva se aplane? De que haya menos contagiados, y seguramente van a haber casos en el transcurso del tiempo, pero que ya no sea una epidemia como tal, sino que ya sean casos como menos frecuentes, porque seguramente esto no se sabe cuándo va a parar. No podemos seguir tampoco encerrados y todo el tiempo, porque pues no se puede. Entonces lo que queremos es que si hayan casos, que se reciban de manera, no 20 casos al día como ahorita en los hospitales, sino que permita
que el paciente tenga acceso a una atención hospitalaria completa, porque no hay ventiladores en los hospitales, no estamos preparados para este tipo de situaciones y la verdad es que el tema es ese, que si un paciente se pone grave y no hay el ventilador, ¿cómo lo vamos a atender? Y esto sí hay que evitarlo. Entonces, ¿cuántos casos? No lo sé. Está confirmado que el virus proviene de murciélagos, pues se encontró coronavirus en murciélagos, se encontró en pangolines, se encontró en camellos, entonces se sospecha que vino por ahí, porque pues ahí están los animales exóticos, ¿no? Y que además estos contienen el coronavirus por lo que se estudió. ¿Puede el virus con el tiempo perder su fuerza y desaparecer? Pues eso sería lo ideal. Yo creo que eso no va a pasar hasta que todos no tengamos inmunidad o que nos pongamos la vacuna o que a todos nos dé COVID, porque entonces sería la única manera de, en teoría, tener inmunidad, ya que no sabemos qué va a pasar más adelante por todas las mutaciones que hace el virus. Bueno, entonces yo creo que ya voy a finalizar porque ya llevamos aquí bastante tiempo, 50 minutos. Por favor, los que tengan mi teléfono me pueden contactar y hacerme las preguntas correspondientes y si les gustó, con gusto haríamos otro y ya ustedes me dirán de qué temas quieres que les hable, si es del mismo, con otro tipo de comentarios, también lo podemos hacer. Yo soy Leinet Amaya Bermúdez, soy intensivista y soy neumóloga y estoy a sus órdenes en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, conmigo y gracias por compartir en esta pequeña comunidad y para mi gente todos estos mensajes que sí me preguntan acerca de todo esto y no puedo estar cerca de ellos. Soraya Zuluaga, gracias por estar aquí y a toda mi familia y a los presentes. Muchas gracias.